¿Qué tal, apreciados estudiantes? Este es un video tutorial para que podamos un poquito entender hasta dónde hemos avanzado en lenguaje para estudiantes del primero de secundaria A, B y C del Instituto Adventista Los Andes. Bien, en especial para los que han entrado recién y están un poquito poniéndose al tanto de los tópicos que se han desarrollado en lenguaje. Bien, empecemos por lo básico. Apreciados estudiantes, aquí tenemos categorías gramaticales. Dijimos que las categorías gramaticales son las casas de las palabras, el lugar donde viven las palabras. ¿Por qué? Porque como Dios puso todo en orden, las palabras también tienen su orden, ¿no? Todo tiene su lugar. Entonces, lo que yo estoy vertiendo, lo que yo estoy hablando, también tiene su lugar. Pero ¿cuál es su lugar? Depende. Puede estar en la casa llamada sustantivos, puede estar en el departamento que se llama adjetivos, en el pronombre, o en el artículo, o verbo, o adverbio, o conectores. ¿Qué digo con esto? Que toda palabra tiene su lugar. Aquí tenemos, por ejemplo, los sustantivos. Es una primera categoría gramatical que se tiene que quedar en la cabecita. Al decir sustantivos, dijimos de que es todo lo que tiene nombre, ¿no? Aquí vimos los sustantivos propios, los comunes, los individuales, los colectivos. Ya sabemos los sustantivos abstractos y los sustantivos concretos, ¿no? Abstractos, hemos dicho de que es lo que no se puede tocar. Concretos es lo que se puede tocar, ¿no? También, todo tiene nombre. Dijimos que en esta parte, que el primer gramatólogo fue Adán. ¿Por qué? Porque Dios le dio una orden a Adán. Pon nombre a todo lo que él había creado. Y Adán sustantivó la creación, ¿no? Bien, tenemos los adjetivos, que son que solamente le hemos dado una calificación sagaz, sucinta, rápida. Son calificativos, ¿no? Se califica, en todo caso el adjetivo califica. Califica, da una cualidad, pero estos calificativos los he puesto ahí para que se entienda qué es un adjetivo. Califica, redunda, ¿no? Porque adjetivos, hay muchos tipos de adjetivos. Hay los demostrativos, calificativos. Bueno, en todo caso son muchos los adjetivos. Pero su esencia del adjetivo es que califica. ¿A quién califica? Al nombre. Al nombre. Califica al nombre. Por ende, es un adjetivo. Todo que califica. Dijimos que los adjetivos salen de aquí adentro del corazón según la percepción que tú tengas, según la educación que tú tengas, según lo que sientas. Y das a esas cosas las calificaciones. En el sentido subjetivo. Ahora, en el sentido objetivo es otro tipo de adjetivos. Pero no me quiero meter a ese tema porque si no vamos a tener que alargar el video. Hay el pronombre, estudiantes, que el pronombre es una persona, el artículo es lo que acompaña a un sustantivo o a un determinado adjetivo. Bueno, no hemos tocado. El verbo hemos tocado y está en la página de Más que Palabras 1, en la página 64 a la 65. El verbo, que es la palabra por excelencia que da acción a un enunciado o a una oración, es la acción de un sujeto y también hemos dicho que es la voz activa o pasiva del sujeto, ¿no? No se olviden de eso. Tenemos el adverbio. El adverbio también dijimos que es el que acompaña al verbo en cuestión de modificación, es decir, modifica al verbo, es un modificador del verbo. Le va a acompañar y esto va a crear en las circunstancias, el tipo de circunstancia que hay en un predicado. Y los últimos, en la cuestión de la categoría gramatical, vimos esto que son los conectores. Y los conectores son la preposición, la conjunción y la interjección. Es decir, en esta casita de la categoría gramatical llamada conectores están tres subcategorías: preposiciones, conjunciones e interjecciones, lo cual no hemos visto todavía al detalle. Lo que sí podemos decir que hemos visto el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. Veamos qué hemos tocado en la cuestión del verbo. Por eso está aquí una flechita del verbo. En el verbo dijimos de que en gramática lo estudian tres criterios
tres laboratorios. Un laboratorio lo ve con el ojo sintáctico, otro laboratorio lo ve con el ojo morfológico, y esto está en su libro, y otro laboratorio que le ve al verbo es el semántico. Semántico, dijimos que es la familia ICO. Los tres doctores ICO que le ven al verbo. Pero estamos en el sintáctico, y el sintáctico solamente se ocupa en estudiar al núcleo verbal, al predicado. Y en sí, ¿qué es el sintáctico? Dijimos que es una disciplina, ¿no? Es una disciplina que pone a las palabras, disciplina que pone a las palabras en orden y función. En orden y función. Esto es lo que estudia lo sintáctico, orden y función. ¿De qué? De las palabras. ¿Bien? Ahora sí vamos a explicar lo que hemos visto en la página 64 y 65. El objeto directo y el objeto indirecto en una oración. Antes, teníamos que detallar el verbo núcleo y el verboide. ¿Se recuerdan, chicos? Primero entremos a estos asteriscos. Después vamos a entrar al objeto directo y al objeto indirecto. En esta oración, Gabriel está pensando en libros para formar su propio estante. Tengo que encontrar primero el sujeto. Aquí ya está. El sujeto es Gabriel. Y lo demás sería predicado. Está pensando en libros para formar su propio estante. ¿No? Para formar su propio estante. Esta es una oración bimembre. ¿Por qué? Porque hay un sujeto y hay el predicado, la acción que se habla del sujeto. Tenemos entonces aquí cuántos verbos en el predicado. Ojo, todo verbo vive dentro del predicado. Por ejemplo, el verbo está, del verbo estar. El verbo pensando, del verbo pensar. El verbo formar, del verbo formar, ¿no? Y aquí tenemos un problema. ¿Cuál de estos tres verbos debe ser el núcleo? Aquí lo puse N, pero hay que saber el por qué. ¿Por qué el verbo está del verbo ser o estar es el núcleo y no estos dos? Primero entremos a esto. El verbo núcleo tiene que cumplir, para que sea el núcleo del verbo, para que la redundancia, tiene que trabajar con la persona. ¿Y qué es persona? Yo, nosotros, primera persona. Tú, ustedes, segunda persona. Él, ella, tercera persona. ¿Está trabajando con persona el verbo está? Sí. Él está. Está trabajando con tercera persona. Primer requisito cumplió. Segundo requisito, número, singular y plural. Está en singular. Lo cumplió. Tercer requisito para que sea núcleo, tiene que tener tiempo. ¿En qué tiempo está? ¿En pretérito? Para no se asusten por el término. Pretérito significa pasado. Pretérito, presente o futuro. Está en presente. Porque no está diciendo Gabriel estuvo para que sea pretérito. O Gabriel estará para que sea futuro. Dice Gabriel está presente. Y del modo todavía no lo vamos a ver porque es un tema muy aparte. ¿Ya? Es indicativo. Este es el verbo núcleo entonces, el verbo está. Eso es lo que dijimos en las clases. Y lo volvemos a repetir en este video, ¿no? ¿Y por qué no estas, profesor? Porque estos son verboides, son intrusos. ¿Qué tipo de intrusos son? Veamos lo siguiente. Infinitivos, hay tres tipos de verboides, perdón. Infinitivos, gerundios y participios. Los infinitivos son todos verbos que terminan en ar, ir. Estos son verbos intrusos. ¿Hay algún verbo que termina en ar, ir de los dos? Formar. Así que deben desecharlo como verbo. Chao. No puede ser verbo núcleo. Ya lo hemos encontrado. El gerundio, ando, endo, ando pensando. Este es un verbo. No es un verbo, es un verboide. Por tanto, no puede ser núcleo. Es los otros, el participio que termina en ado, ida, ido. No hay esos verbos. Por tanto, se queda ahí. Este es el verbo núcleo, porque cumple con todo esto. Con número, persona y tiempo, y modo también. Veamos el objeto directo. Dice que en el objeto directo, y solamente eso tiene que pasar en el predicado, jóvenes y señoritas. Del sujeto, olvídense. Dentro de este predicado debemos encontrar
el objeto directo y el objeto indirecto. Y también el circunstancial, pero ese es otro tema que voy a hacer en otro video. Objeto directo dice, ¿qué cosa? La fórmula dice, ¿qué cosa más sujeto más verbo? ¿Qué cosa Gabriel está pensando? ¿O en qué cosa? En libros. Este es el OD. El OI, objeto indirecto. ¿Para qué o para quién Gabriel está pensando en libros? Para formar su propio estante. Si se dan cuenta, este para ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho. Profesor, pero se está olvidando de los pronombres nominales, ¿cierto? No lo voy a detallar aquí, pero dijimos que el verbo, por ejemplo, objeto directo, se le puede reemplazar con los pronombres le, lo, la, nos, bueno, etcétera, que está en su libro, ¿no? Pero no quiero meterme mucho con esto porque ha traído un poquito de complicación al momento de entenderlo. Por ende, yo sugiero solamente la fórmula para encontrar el OD y el OI. ¿Ok? ¿Qué son las circunstanciales? Tema del siguiente video número 2 para primeros de secundaria A, B y C. Por lo pronto, esto es lo que hemos avanzado en cuestión de la materia del lenguaje.